Dentro de la exposición a productos químicos peligrosos, eh, la gran mayoría de empresas y profesionales HSE tienen en cuenta es solamente la exposición inhalatoria. Pero existen, aparte de la inhalatoria, dos vías de exposición, una que es la dérmica y otra que es la digestiva. La dérmica, digamos que un 95% de las empresas no la tienen en cuenta dentro de la evaluación de riesgo y mucho menos hacen estudios de exposición o análisis de exposición ocupacional. Bueno, esta empresa SKC hoy en día permite hacer estudios o al menos diagnósticos de exposición dermatológica a productos químicos a través de unos dispositivos que se pueden mandar a analizar al laboratorio. Entonces, ¿en qué consiste básicamente? El primer concepto es que los trabajadores y trabajadoras, sobre todo trabajadores del sector del aseo, limpieza, desinfección, pueden tener contacto ya sea directamente con el producto en su piel o tocar objetos que tengan productos químicos. Por ejemplo, uno manipular un pasamanos de una empresa que previamente estuvo impregnado de hipoclorito, por ejemplo. Entonces, los productos químicos no solamente ingresan al cuerpo a través de las vías respiratorias, sino a través, pueden causar afectaciones en la piel, por ejemplo, una dermatitis de contacto o una irritación. Entonces, ya aparte de la dermatitis, también hay una serie de enfermedades o afectaciones, como la inflamación en la piel o también eczema o aparición de lesiones en la piel. Hay personas que son muy sensibles a los productos químicos. ¿Cuáles son las actividades donde más se da riesgo dermatológico por productos químicos? Personas que trabajan en el sector obviamente del aseo, personas del sector de la salud, los que hacen limpieza, desinfección, los pintores, los mecánicos porque utilizan mucha gasolina, el personal del sector agrícola porque maneja plaguicidas, las personas que trabajan en el sector de la impresión, en la construcción se maneja mucho cemento, el cemento produce dermatitis, y los trabajadores que laboran en el sector de la producción química. ¿Cuáles son los productos hoy en día que se pueden identificar con esa serie de parches y dispositivos? Pues aminas, isocianatos, fenoles, el moca, que es muy tóxico, el níquel, algunos aldehídos, y entre los metales pesados, incluso el plomo, el antimonio, el cadmio, el cromo y muchos otros, ya hoy en día se podrían determinar en la piel o en la superficie. Es decir, yo hoy en día puedo determinar, por ejemplo, si una superficie quedó bien descontaminada o no. Entonces lo que no se hace es hacer como una revisión inicial, es determinar cuáles son las áreas que yo voy a estimar la contaminación, el grado de exposición. Luego observo el flujo del proceso, es decir, dónde arranca, qué herramientas utilizan, por dónde transita la persona, con qué tiene contacto, cuáles son los productos de descontaminación que utiliza. También hay que revisar las fuentes de exposición secundarias. Por ejemplo, los lockers, las áreas de comida, los teléfonos, los teclados de los computadores, y luego, después de eso, sí se procede pues con el análisis de contaminación de las superficies. También yo puedo incluso determinar si los equipos de protección personal están contaminados, las gafas, los guantes, las mascarillas, los implementos que se utiliza para aseo o desinfección. Entonces, básicamente eso es un estudio colorimétrico en el cual yo lo que hago es aplicarle un producto químico específico y después de unos 2 o 3 minutos yo observo el cambio de la coloración. Dependiendo del cambio de coloración del producto que yo esté empleando, asimismo me dirá la presencia de algún producto químico. Por ejemplo, si el fabricante del indicador me dice que si cambia a rojo naranja, significa que en este sitio o esa superficie puede haber moca. Pero, por ejemplo, si cambia en otra condición o en cierta medida por recomendación del fabricante, pueden haber isocianatos alifáticos o aromáticos.
o si cambia a rosado pueden haber aminas alifáticas. Esto depende de lo que me indique el fabricante del kit revelador en la ficha técnica. ¿Cuál es el principio? Pues básicamente yo utilizo unos wipes pequeños, unos wipes con un tamaño bien reducido, y los pongo en contacto con la superficie que yo desee analizar la contaminación. Puede ser la piel o puede ser una superficie. Entonces, sigo un procedimiento y después de 5 minutos observo el cambio de coloración, pero debo poner en contacto el wipe o el medio de muestreo en una solución ya, digamos, especificada por el fabricante. Según el cambio de color, pues me indicará si hay presencia o no de algún producto químico. Y bueno, dependiendo de eso, pues se utilizarán algún tipo de agente descontaminado o no. Esos procedimientos son bien importantes, sobre todo personas que manejan todos los días productos químicos, y esto tiene como objetivo evitar sobre todo dermatitis. Entonces el procedimiento con las membranas absorbentes o los paños absorbentes es que antes de que la persona se ponga los guantes se instalan pues esos parches. Los parches pueden utilizarlos por cierto periodo de tiempo de la jornada, podrían ser 2, 4 horas, dependiendo de lo que diga la ficha técnica del proveedor de los parches. Entonces, con las manos limpias, la persona se pone el parche, se pone sus guantes de protección, los guantes habituales, y después de la exposición vamos a retirar o se retira el parche. Estos parches, incluso muchos de ellos se pueden mandar a un laboratorio, o la otra opción es observar el cambio de coloración, y dependiendo de las guías que le den a uno, pues ese cambio de coloración indicará algún producto químico que ha impregnado la piel de la persona. Hay otro tipo de kits muy similares para detectar la presencia de plomo en la piel. Esto es bien importante y esto lo deben aplicar a las empresas que hagan fundición de metales. Lo que se busca es que después de que el trabajador finalice su jornada de trabajo y llevó a cabo los procesos de descontaminación, hay que verificar que realmente ellos están lavando bien, y con esa serie de kits, que está incluso avalado por el método NIOSH 9105, uno se da cuenta si aún después de la lavada de manos quedó plomo residual o no.